Saludos, espero que estén bien. El 21 de noviembre celebramos en Venezuela el Día del Estudiante Universitario. Esto obedece a que tal fecha como esa, pero en 1957, ocurrió una importante huelga estudiantil que fue decisiva en la caída de la penúltima dictadura que ha sufrido el país y que tuvo como epicentro la Universidad Central de Venezuela. En efecto, ese año de 1957 fue en general un año de caída, de quiebre para la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es el año en el que se constituye la Junta Patriótica, donde articulan sus esfuerzos Acción Democrática, COPEI, el Partido Comunista y URD para ponerle fin a esa dictadura. Es el año también en que sucede, por ejemplo, la famosa pastoral de Monseñor Arias Blanco, que definitivamente aleja a la iglesia del régimen que oprimía a Venezuela en aquel momento. También ocurren eventos estudiantiles previos en los liceos de Caracas y otras ciudades, y finalmente, ante el anuncio del dictador de que en vez de haber unas elecciones presidenciales a finales de ese año, como ordenaba la Constitución, se iba a realizar en su lugar un plebiscito para que la gente decidiera si él se quedaba o no en el poder, el Frente Universitario organiza una huelga estudiantil. Dejemos que sea uno de sus principales protagonistas y de hecho el proponente de esa idea, nuestro gran amigo Américo Martín, con quien además hemos compartido en los últimos 20 años muchas luchas por la restitución de la democracia en Venezuela, quien nos narre lo acontecido ese día. El 21 de noviembre de 1957 fue uno de esos hechos históricos que producen enormes cambios por su propia capacidad de impactar a la opinión y al momento político. Eso fue lo que ocurrió con esa huelga universitaria que fue acordada por el Frente Universitario, los 3 o 4 partidos, eran 3 partidos que en ese momento estaban activos. Y que se decidieron a sacudir el ambiente. Sin embargo, no ocurrió esto sin una previa ilustrada y al mismo tiempo necesaria discusión entre nosotros mismos. Había 2 tesis. La tesis de lanzar la huelga universitaria con la finalidad de impactar el panorama del país, que comenzaba a resentirse por las manifestaciones que ya habían ocurrido en el Liceo Andrés Bello, en el Liceo Fermín Toro, la pastoral de Arias Blanco y otras pequeñas manifestaciones más, pero que daban noticia de que algo estaba ocurriendo ya en el país. Y por eso la discusión era si ya teníamos suficiente fuerza como para lanzarla al debate, al conflicto y arriesgar lo que ya habíamos acumulado, o teníamos que esperar más para tener más fuerzas todavía a la espera del momento oportuno. ¿Era ese el momento oportuno o no era ese el momento oportuno? Yo fui ponente, el que presentó la idea de la huelga, tanto en mi partido, en esa Juventud de Acción Democrática, como en el Frente Universitario, que al fin y al cabo era el factor que tenía que decidir, tenía la competencia para decidir si se lanzaba en la universidad o la universidad a la huelga universitaria o se seguía acumulando fuerza como veníamos haciéndolo. Ese fue un debate fuerte y vehemente que ocurrió entre nosotros y finalmente, pues, después de algunos golpes que le dieron a la Juventud Comunista y otros que le dieron a la Juventud de Acción Democrática, pues se decidió cambiar la línea y adoptar lo que nosotros estábamos proponiendo, que era la huelga universitaria. Y así ocurrió, exactamente como se previó ocurrió. La huelga fue primero muy bien recibida por los estudiantes universitarios y por el país sobre todo. Y luego provocó una ola de desinhibiciones. La gente salió de su sopor, la gente salió de sus dudas,
la gente salió de sus renuencias por temor a la capacidad represiva del régimen y se lanzó a la calle y comenzó a luchar en la calle. Y eso generó como consecuencia el impacto en las Fuerzas Armadas, que lucían como prepotentes. Se decía que las Fuerzas Armadas estaban con el dictador y que no había manera de cambiar eso, que todo lo que se hiciera era inútil frente a ese hecho importante de que nada menos que las Fuerzas Armadas estaban soportando la dictadura. Bueno, eso cambió porque se produjo, por el impacto que produjo la huelga universitaria y además por las tensiones acumuladas contra una dictadura realmente muy feroz, muy grave. Tal y como lo dice Américo Martín en el audio que acabamos de escuchar, esto tuvo una enorme repercusión en la sociedad venezolana en general. Sin embargo, el dictador siguió con su plan, hizo su plebiscito el 15 de diciembre de ese año 1957, se perpetró un enorme fraude en el cual, entre otras cosas, se ejerció gran coacción sobre los funcionarios públicos, quienes debían presentarse en sus puestos de trabajo al día siguiente con la boleta del no, para indicar claramente que la que habían depositado en la urna era la del sí y apoyar así al dictador, aunque ellos no quisiesen. Pero la huelga y todos los acontecimientos que la habían precedido habían ya tenido una gran repercusión. Pero no solamente en la sociedad venezolana, sino que fue clave la repercusión que esto tuvo dentro de las Fuerzas Armadas, cuyo quiebre fue decisivo para la caída del dictador. De hecho, el 1 de enero ocurre el alzamiento de la aviación, liderado por los coroneles Hugo Trejo y Martín Parada, y de ahí se desencadenan una serie de hechos que van a culminar, como todos sabemos, con el histórico día del 23 de enero de 1958, que es el día concreto del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Como anécdota de cierre, les diré que aunque él no lo menciona en este relato que le solicitamos a efectos de este capítulo, Américo Martín ya había sido detenido antes del 21 de noviembre de 1957. Esto se debió a que justamente era un dirigente juvenil muy activo, tanto de Acción Democrática como en el Frente Universitario, ante el cual justamente representaba a ese partido. De hecho, Américo nos contó que en ese momento del 21 de noviembre él estaba siendo torturado y de repente se dio cuenta que empezaban a llegar a aquel sitio decenas de estudiantes presos porque justamente había ocurrido desde temprano la famosa huelga estudiantil a la que nos hemos referido en este capítulo. Ahí les dejo eso. Hasta la próxima.